Estamos en entrevista exclusiva con Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, ambos considerados presos políticos en Venezuela. Ellos están concediéndonos esta entrevista desde su celda en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo. Recordemos que Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado fueron arrestados por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro el día 21 de marzo de 2014 en Maracay. Han denunciado torturas y malos tratos, especialmente cuando se encontraban hasta hace 2 meses en la temida cárcel de Uribana. Raúl Emilio, Alexander, le saluda Andreina Flores, periodista internacional, y creo que la primera pregunta que cabe es ¿cómo se encuentran ustedes físicamente? ¿Cuál es su estado de salud? Bienvenidos. Hola Andreina, ¿cómo estás? Un inmenso saludo fraterno para ti y para todos los tuyos. Física y anímicamente nos encontramos mucho mejor de lo que estábamos en aquel infierno llamado Uribana, ya recuperado, bastante recuperado de las lesiones producto del infierno de Uribana. Y en este sitio aquí en la cárcel de Tocuyito nos encontramos mucho mejor, nos encontramos bajo resguardo y han cesado los maltratos, o mejor dicho, no hay maltratos como los existían en el otro penal. Y bueno, tenemos la felicidad y el gozo en el corazón de haber hecho lo correcto y de estar haciendo lo correcto. Por eso mantenemos a Dios vivo dentro de nuestra alma y sentimos un infinito orgullo de ser parte de la historia de los venezolanos de la dignidad. Bueno, justamente yo quería preguntarles sobre esa temporada en la cárcel de Uribana. Las noticias que nos daban sus abogados eran terribles, de tortura, maltrato físico y psicológico, pero queríamos escucharlo de ustedes mismos. ¿Cómo fue el trato que les dieron en la prisión de Uribana? Bueno, sí, Andreina, desde la misma llegada, desde nuestra llegada al centro penitenciario David Loria, conocido como Uribana, fueron tiempos difíciles. Primero que todo, empezó porque fuimos llevados secuestrados, donde nos encontrábamos en el centro de atención al detenido Alayón, o conocido como cárcel de Alayón, en Maracay, estado Aragua. Nos sacaron de ahí como a las 5:30 de la mañana, engañados, diciendo que íbamos a hablar con un fiscal, y desde allí comenzó el tortuoso periodo donde en reiteradas ocasiones vivimos maltratos tanto físicos como psicológicos y morales. A la llegada del centro de Uribana fuimos sometidos a un área de reclusión conocida como aislamiento, donde duramos 22 días. En ese sitio nos servían comida caliente en las manos y nos obligaban a que la echáramos al piso porque no existía otro lugar donde comer. Era una celda de 2x2 donde se anegaban las aguas servidas de las letrinas, y en reiteradas ocasiones vivimos maltratos por nuestra posición política, y en la noche continuamente echaban gases lacrimógenos y hacían maltratos psicológicos poniendo música a todo volumen con un determinado una determinada posición política hacia el oficialismo. Luego que estuvimos recluidos en esos 22 días en aislamiento, fuimos llevados a un módulo de máxima seguridad, módulo 4. Y ahí llegamos a vivir hasta con 18 personas en una celda de 8 metros cuadrados sin ningún tipo de desplace. Y en ese sitio duramos meses sin ni siquiera salir a buscar la comida. En ese periodo también hubo momentos y ocasiones de maltrato por parte del propio director del penal, en presencia del propio director del penal. Cabe destacar que estos maltratos fueron denunciados y fueron reseñados por parte del mismo Ministerio Público con exámenes forenses. En ese módulo vivimos como unos 7 meses con una comida bastante precaria. Pienso que la mayor tortura que existía era que vivíamos todo el día y toda la noche con hambre. De ahí, por esta misma denuncia, fuimos trasladados
al módulo 1, un módulo de confianza, donde se había un poco más de desplace y las cosas parecían mejorar. Pero vino la actuación del señor Julio César Pérez como director del penal y en solo 2 semanas de este individuo desmejoró la comida y el trato, profiriendo amenazas directas en contra de nuestra persona una vez que asumió el cargo. Durante una requisa sometió a la población a hechos de tortura al acostarnos a las 12 del mediodía, 11:30, 12 del mediodía, boca abajo, sobre el asfalto caliente, quemándose nuestras partes íntimas. Y durante esa requisa que fue ordenada por el mismo director de ese penal, uno de los individuos, al reconocerme, me pateó el lado izquierdo, el costado izquierdo, lo que me produjo una lesión de las costillas, que luego en el propio tribunal de juicio les mostré las heridas a la juez y al público en la audiencia. ¿Y qué responde Alexander Tirado, el gato de Aragua? Buenas, Andreina. Gracias por darnos la oportunidad de hablarle a tanta gente que se ha preocupado de nosotros. Bueno, sí, en la cárcel de Uribana, no fue simplemente el hecho de haber sido golpeado por un bate al cual le llamaban el comenalga, que es totalmente cierto. Tenían otros bates que le decían derechos humanos y te decían, bueno, estos son los derechos humanos aquí. Aparte de todo lo que fueron los golpes, en ocasión fuimos amenazados con armas de fuego montados en la cabeza, teniendo que aguantar gas lacrimógeno en medio de una madrugada. Por ejemplo, una semana estuvimos totalmente solos, incomunicados. Yo estuve en una celda sin poder comunicarme absolutamente con nadie, simplemente la rendija de una puerta, y se acercaba un custodio y cuando iban a darme algo de comida decía, bueno, échenle un poquito más de comida para que la comida los acompañe, porque ahí se va a podrir el maldito escuálido ese. Expresiones así nos tocó, bueno, este régimen violador de derechos humanos, esta dictadura violadora de derechos humanos, que se siente acorralada, nos mandó a realizar todo ese tipo de tortura. Justamente tú haces referencia a esa especie de bates de béisbol con el que ustedes fueron torturados, que lleva por nombre el comenalgas, nada menos. ¿Qué es el comenalgas exactamente y cómo fueron ustedes agredidos con ese instrumento? Ese instrumento de tortura llamado comenalgas, su descripción era parecida a la de la herramienta con la que juegan cricket. O sea, es una tabla sólida, maciza, cuadrada, con una empuñadura más delgada, y estos, irónicamente o a manera de burla, le anotaban con marcador el comenalga. Hay otros que se llamaban el psiquiatra. Al golpear causaba hasta escara en la misma piel. La piel de una vez soltaba la parte de la dermis, pues, como dirían aquí en Venezuela, suelta uno de una vez el cuero. Ustedes salieron de Uribana hacia la cárcel de Tocuyito, donde se encuentran en este momento hace aproximadamente 2 meses, ¿cierto? ¿Cómo es un día normal, digamos, entre comillas, ahora en esa cárcel? ¿Ustedes tienen derecho a salir al patio? ¿Hay contacto con otros presos? ¿Cómo es su cotidianidad hoy en día? Bueno, aquí nosotros, ahora nuestra cotidianidad es leer y organizar nuestras ideas para la lucha mediante el desafío político no violento, Andreina, y así lograr un cambio político en Venezuela. Y estamos en resguardo en la mínima de Tocuyito. Estamos aparte de la población penitenciaria, no tenemos contacto con ellos. La comida es la misma comida del personal de guardia y custodia, que es bastante buena, para ser sinceros, y estamos ya en la tierra. Vivimos como humanos comparado a el infierno que se vivió en Uribana.
Si ustedes estaban protestando pacíficamente, como se ve en los videos que circulan por las redes sociales, entonces, ¿por qué se les detiene? ¿Cuáles son las razones de su arresto? Muchos dicen que ustedes estaban moviendo mucha gente en el estado de Aragua contra Nicolás Maduro y, por supuesto, está la tesis de que Raúl Emilio Baduel pues ha sido arrestado por ser hijo de quien es hijo, de Raúl Isaías Baduel, a quien se le considera un traidor a Hugo Chávez. ¿Cuáles son las razones que ustedes creen que argumenta, digamos, el sector oficial para haberlos detenido? La razón principal de nuestra detención es el miedo, Andreina. El miedo de un gobierno, un desgobierno, forajido, que ha creado un aparato antidemocrático que le teme a la verdad y a las ideas. Llegamos a movilizar durante los carnavales del 2014 a más de 5.000 personas en el estado de Aragua, convencida de que esto merece un cambio. Eso fue lo que conllevó a la detención del gato y de mi persona, el miedo. Insisto en mi pregunta, ¿te detuvieron también por ser hijo de Raúl Isaías Baduel? Sí influyó que yo sea hijo del general en jefe Raúl Isaías Baduel. Pienso que ellos intentan amedrentar a mi padre mediante mi sufrimiento y mediante mi encarcelación. El comisario Carlos Díaz me llamó por mi nombre y me dijo, vente, que ahora te toca a ti. Raúl, ¿tú has estado en contacto con tu padre, Raúl Isaías Baduel, desde la prisión? ¿Qué opina él de tu situación? El único contacto que he mantenido con mi padre durante todos estos 10 meses de prisión ha sido mediante misivas que nos hemos enviado con familiares directos, con mis hermanos. Mis hermanas me cuentan que por supuesto tiene bastante preocupación, pero la posición que él siempre me ha manifestado es la de orgullo por mantener mis convicciones, más allá de toda la encarcelación y todo el sufrimiento que nos ha puesto a vivir el pseudoestado forajido al gato y a mí. Hay una pregunta dura pero necesaria que debo hacer. Hemos escuchado muchas opiniones que culpan a Raúl Isaías Baduel, tu padre, Raúl Emilio, de haber devuelto a Hugo Chávez al poder en abril de 2002. Y esa misma gente, con ese resentimiento por dentro, considera que es justo que estén presos tanto él como tú. ¿Qué respondes a esa posición? Estas personas, Andreina, pecan a veces en repetir automáticamente una mentira manipulada por algunos pocos de los sectores más radicales de la polarización del país. Y a veces no comprenden que Raúl Isaías Baduel no salvó a la persona de Hugo Chávez, sino que rescató el hilo constitucional que se rompió en abril del 2002. Y eso mismo lo defendió de igual manera en diciembre del 2007, cuando se le opuso a Chávez a la reforma, a su proyecto de reforma constitucional, y su posición colaboró a que Hugo Chávez perdiera dicha reforma. A veces me decepciona, Andreina, que personas que hacen llamarse demócratas pretendan que un solo ciudadano decida lo que nos corresponde a todos como venezolanos. Raúl Isaías Baduel lleva 6 años injustamente cautivo por hacer lo correcto, y su hijo 10 meses por lo mismo, hacer lo correcto, por defender la democracia, la Constitución y las leyes. Volviendo al juicio, hemos sido testigos de que la audiencia conclusiva ha sido diferida 4 veces. ¿Cuál es la razón que la juez Iris Araujo ha dado para eso? Bueno, sí, Andreina, nuestra audiencia de conclusión ha sido diferida 4 veces. Lo que argumenta la juez es que en ocasiones que le duele la columna, que no hay despacho, que tiene algún problema de salud. En una ocasión dijo que necesitaba ir al banco y nos mantiene en privado de libertad. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual ellos nos mantienen en privado de libertad? Simplemente es porque somos rehenes del Estado. Nosotros somos hoy rehenes de una dictadura. Esa es la verdad, ese es el motivo. El motivo es que esta gente tiene miedo.
y en algún momento van a tener que darnos la libertad, y esa libertad corresponderá con una gran libertad de Venezuela. Y ya para finalizar, quería que hiciéramos una especie de ejercicio de imaginación. Si ustedes pudieran hablar con Nicolás Maduro, así como estamos hablando ustedes y yo, ¿qué le dirían? Muy buena tu pregunta, Andreina. Lo primero que le diría a Maduro, si tuviera la oportunidad de hablarle, así como te estoy hablando a ti aquí ahorita, es lo mismo que le dijo mi padre a Hugo Chávez cuando mandó a una persona a ofrecerle el indulto, el cual mi padre rechazó y se negó rotundamente. Y lo que le diría a Maduro es que es un cobarde, no solo por lo que nos ha hecho a nosotros, sino por lo que le ha hecho a todas las personas y a todas las familias víctimas de la represión, por lo que le ha hecho a todos los presos y perseguidos políticos de Venezuela. Muchísimas gracias a Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, por recibir nuestra comunicación y por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias.